Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la incorporación al patrimonio, el costo y sus componentes. Como vimos en clase, la definición de costos dice de que es el criterio de medición más utilizado para el reconocimiento inicial de los activos. Representa el sacrificio económico incurrido para incorporar un bien o derecho al patrimonio. Según la RT 59, el costo de adquisición incluye todos los desembolsos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado o vendido. Y también dice de que la medición inicial de los activos se basa en el costo histórico compuesto por todos los desembolsos y erogaciones directamente atribuibles a poner el bien en condiciones para el uso o la venta. Ahora pasamos a los que serían los componentes del costo. Cuando una entidad adquiere un bien, ya sea por compra, producción, donación, debe determinar su costo de incorporación. El costo de valor se reconoce contablemente en el momento de su adquisición. Y estos serían el precio de compra, los impuestos no recuperables, los costos de transporte, los costos de instalación y acondicionamiento, los costos financieros atribuibles en algunos casos. Bueno, yo voy a hablar de las definiciones de cada componente. El precio de compra es el importe pagado al proveedor, puede incluir descuentos no comerciales por cantidad o efectivo, pero no incluye bonificaciones ni descuentos por pronto pago. El impuesto no recuperable son los tributos que la entidad no puede tomar como crédito fiscal o recuperar de otro modo, como el IVA para los consumidores finales. El costo de transporte, flete y seguros son los gastos necesarios para trasladar el bien hasta el lugar donde se lo utilizará o almacenará. El costo de instalación, montaje o armado son erogaciones necesarias para dejar el bien en condiciones para su funcionamiento. Los honorarios profesionales u otros costos sí incorporan el bien, pero se requieren servicios técnicos especializados. El costo financiero atribuibles, que son en ciertos casos, son intereses por préstamos para financiar la adquisición o construcción del bien, solo si se trata de un activo calificado, como puede ser para su uso o venta. El costo de desmantelamiento o retiro, si la entidad está obligada a desmontar o restaurar el lugar donde se instala el activo. Esos costos se incluyen como una provisión actualizada. Lo que no se incluye en el costo es las multas o recargos, los gastos de administración, pérdidas por errores o los intereses de mora, así como también Newton dice que se considera el costo como una expresión parcial del valor económico, útil para ciertos fines contables, pero que debe completarse con mediciones más representativas de la utilidad del activo. Bueno, ahora pasamos al costo total o por absorción para bienes producidos. Esto incluye todos los costos necesarios para producir un bien, directos e indirectos, variables y fijos. Se utiliza principalmente para medir el costo de los bienes de cambio, así como también su fabricación, que son los productos terminados en proceso o servicios, y se capitaliza como activo hasta que el bien sea vendido, o sea, cuando se transforma en costo de venta. La RT 59 dice que el costo de producción comprende los costos de materiales directos y la mano de obra directa y la asignación sistemática y los costos indirectos, variables y fijos de la producción que sean atribuibles a la fabricación del bien o prestación del servicio. El costo de producción debe incluir las materias primas directas, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, así como también su fórmula general sería costo de producción igual a costos directos más costos indirectos de fabricación, donde los costos directos son la materia prima directa, la mano de obra directa, y los costos indirectos son la energía, el alquiler, los seguros de fabricación, los supervisores, el mantenimiento. También se admite la inclusión de costos financieros. Si el bien producido es un activo calificado, es decir, que si requiere un largo tiempo para estar disponible para su uso o venta, por ejemplo, construcción de un edificio. Si nos preguntamos qué sucede si se produce menos que la capacidad instalada, si no se llega a cubrir el nivel normal de la actividad, los costos fijos no son absorbidos, se imputan a resultados como pérdida. Esto es parte de las normas contables para evitar que se inflen los activos.
Newton nos dice de que el costo de absorción permite asignar de manera integral los recursos consumidos, aunque puede ocultar información económica si no se realiza el margen de contribución. Un ejemplo sería la fabricación de una silla. La madera costaría 3.000 pesos, la mano de obra directa 2.000, la luz y el alquiler 1.500. Esta tendría un costo total de producción por absorción de 6.500 pesos. Bueno, ahora pasamos al reconocimiento del costo de la oportunidad. La definición nos dice de que es el valor del mejor uso alternativo al que se renuncia al usar el recurso de una manera determinada. No se contabiliza, pero se analiza para la toma de decisiones. La RT 59 no lo incluye como medición contable, pero su análisis es relevante en notas o en informes de gestión. Newton resalta que la importancia del costo de la oportunidad como herramienta para entender el verdadero costo económico de usar un recurso, aunque no debe registrarse contablemente, sí debe de influir en las decisiones, ya que muestra el costo invisible de una elección. Toda decisión económica implica una pérdida implícita del beneficio que se podría haber obtenido de otra manera. Ese sacrificio debe de ser medido, aunque no se contabilice. Aunque no se reconoce contablemente el costo de oportunidad, este se usa para decidir entre producir o tercerizar, evaluar inversiones, calcular rentabilidad real, valorar productos mutuamente excluyentes, así como también justificar uso eficiente de recursos. Un ejemplo sería que una oficina es usada como depósito, podría alquilarse por 100.000 pesos mensuales, que este sería el costo de oportunidad, los 100.000 pesos mensuales. Bueno, el siguiente tema son los costos financieros y su activación. Estos son los intereses u otros cargos relacionados con la obtención de financiamiento, por ejemplo, para préstamos bancarios, obligaciones negociables. Pueden capitalizarse como parte del costo de activos calificados, que requieren un tiempo sustancial para estar listos. Se genera cuando una empresa se endeuda para adquirir, construir o producir un activo, así también como si tiene gastos por ese financiamiento, como intereses, comisiones y entre otros. ¿Cuándo se activan estos? Activar un costo significa incluirlo como parte del costo del activo en lugar de llevarlo directamente al resultado del periodo como gasto financiero. Según la RT 59, los costos financieros pueden activarse como parte del costo del activo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Estos requisitos para activar el costo financiero son: 1. Que se trate de un activo calificado, o sea que es un activo que requiere un periodo sustancial de tiempo para estar en condiciones de usar o de venta, como ser los edificios o también las plantas o los barcos. 2. Que el préstamo esté directamente relacionado con el activo. 3. Que los costos se incurran durante el proceso de construcción o producción del activo. 4. Sería que se suspenda la capitalización cuando se interrumpa el desarrollo del activo. Bueno, yo voy a hablar acerca de cómo se calcula lo que se activa de los costos financieros. Si el préstamo en específico para el activo sería el costo financiero a capitalizar es igual al monto del préstamo por la tasa de interés por el tiempo de utilización. Si el préstamo es general, se calcula una tasa de capitalización promedio ponderada y se aplica al promedio de inversiones pendientes en el activo. ¿Cuándo no se pueden activar? Si el activo no requiere tiempo para estar listo, por ejemplo la mercadería, si la construcción ya terminó, si el préstamo no está vinculado al activo, si los costos son innecesarios o excesivos. Newton acepta la activación si realmente mejora la medición del activo, aunque advierte que puede generar sobreestimaciones si no se limita adecuadamente. Por ejemplo, sobre un préstamo,
de 2 millones, su tasa anual es del 12% y su construcción es de 8 meses. Se activan 160.000 pesos al costo del activo. Bueno, ahora pasamos a los criterios de medición generales, los valores corrientes y los valores descontados. En la RT16 ya nos proporciona los criterios de medición posibles para activos y pasivos y la aplicación según su esencia económica, como para activos el costo histórico, el costo de reposición, el valor neto de realización, el valor razonable, el importe descontado de flujo de fondos a percibir. Para pasivos, el importe original, el costo de cancelación, el importe descontado de flujo de fondos a desembolsar. El valor corriente representan el valor económico actual de un activo o un pasivo a una fecha determinada. Refleja cuánto se pagaría hoy para adquirir un bien o cancelar una obligación. La RT59 incluye el valor de reposición, el valor razonable, el valor neto de realización. Los tipos de valores corrientes es el valor de reposición, que es el precio que se pagaría hoy por adquirir un activo igual o equivalente. Como vimos en clases, la RT16 aparece como costo de reposición, puede interpretarse como costo de adquisición o de reconstrucción, reproducción o producción de un bien de similares características y en condiciones semejantes a las actuales. Y en la RT59 el costo de reposición incluye la idea de reconstrucción o reproducción y puede calcularse tomando valores como a hoy, como materiales, salarios, servicios, como también por precios de mercados actuales, índices como el índice de salario y presupuestos, órdenes de compra, cotizaciones recientes. Un ejemplo sería, años atrás, un albañil hizo una pared en mi casa y puedo ajustar el costo de la obra a hoy por índice de salarios, averiguando en el gremio correspondiente o también pedir una cotización al albañil y así calcular el costo de reposición. El valor de reproducción o reconstrucción sería el costo de construir de nuevo un activo de las mismas características. En clase vimos cómo tomar todos los costos de construcción a hoy, como hablábamos anteriormente. Bueno, ahora voy a hablar del valor razonable. El valor razonable es el precio que se recibiría o pagaría por un activo o pasivo en una transacción ordenada entre partes interesadas, conocedoras e independientes. También de que no estén obligadas de aceptar condiciones que no elegirían libremente. En clases vimos que es un valor al que accedemos todos con toda la información como partes que no están vinculadas al que compra. Las personas no están obligadas a adquirirlos, solo conocen información y son libres de elegirla o no. Es el precio de venta en un mercado activo o principal. Cuando hablamos de mercado activo, esta hace referencia a que es el mercado habitual y es el más ventajoso, ya que siempre buscamos aminorar costos. Un ejemplo sería de que hace un tiempo ya se obligan a las empresas a pagar los sueldos en caja de ahorro, porque habían problemas como que los que pagaban daban bonos para que compren en supermercados o también daban mercadería como pago. De eso hablamos cuando decimos que las partes no estén obligadas a adquirir ese bien. Este sería un claro ejemplo de que no refleja un valor razonable. Cuando pasamos a hablar del valor neto de realización, este se utiliza como valor recuperable, o sea, ningún activo puede ser medido por encima de su valor recuperable. La fórmula de esto sería el valor razonable menos los gastos igual al valor neto de realización. No se utiliza para todos los bienes, ya que hoy tenemos opciones como el costo, el valor razonable pleno, el costo de amortización, entre otros. La RT59 permite que si el cálculo del valor neto de realización vemos que es mayor que el valor contable del activo, no es necesario calcular el valor de uso o el valor de utilización económica, ya que el activo no está deteriorado.
Los componentes para el cálculo es: para los activos es el precio de mercado o cotización actual, los costos de transporte o instalación, si es necesario obviamente, las comisiones o aranceles por adquisición, y para los pasivos serían el monto exigible en el momento actual, las penalidades por cancelación anticipada, los descuentos obtenidos por cancelación anticipada. Un ejemplo sería que el valor de reposición de una empresa que compró una máquina por 800.000 hace 2 años, hoy una máquina similar nueva cuesta 950 y una usada en el mismo estado cuesta 720.000. Si se busca reemplazarla por otra igual usada, el valor de reposición sería de 700.000 pesos. El valor descontado es el valor presente del flujo futuro que se espera recibir o pagar por un activo o pasivo. Se obtiene aplicando una tasa de descuento que refleje el valor temporal del dinero y el riesgo. La resolución técnica número 59 dice que es el valor por el cual se podría intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre partes interesadas, con conocimiento de causa en una transacción en condiciones normales. También se aplica en mediciones posteriores, cuando el criterio elegido sea el valor presente. La RT59 también nos dice que este se calcula estimando los flujos futuros y descontándolos mediante una tasa adecuada que refleje el riesgo y el valor del dinero en el tiempo. Newton nos dice que el valor descontado es el más representativo del valor económico de un activo, porque considera la capacidad real de generar fondos. Newton lo considera el modelo más racional, aunque reconoce su complejidad y dependencia de supuestos bien fundamentados. ¿Cuándo no se aplica este criterio? Sería si los flujos son impredecibles o inciertos, si la tasa de descuento no es fiable o no representa la realidad, si los beneficios económicos se obtienen en muy corto plazo, o sea que no es relevante el descuento. Luego tenemos a los componentes para el cálculo, que primero sería la estimación de los flujos futuros. Serían las entradas o salidas de los fondos en distintos periodos. Luego tenemos el horizonte temporal definido, que sería cuántos periodos se extiende esta proyección. Y luego tenemos la tasa de descuento apropiada. Puede basarse ya sea en las tasas de mercado, en el riesgo país, en la inflación esperada, etc. Por ejemplo, es el valor presente de un crédito: un cliente pagará 100.000 pesos dentro de un año. La tasa de descuento es del 10%, el valor descontado sería 90.900 pesos. Ahora voy a hablar acerca del límite a la medición de activos y pasivos, los valores recuperables y los costos de cancelación. La RT16 señala que deben de usarse los criterios de medición que permitan cumplir con los requisitos de confiabilidad y que reflejen el destino probable del activo o la intención de cancelar un pasivo. Refuerza la obligación de ajustar valores cuando su recuperación o cancelación es menor al valor contable. ¿Qué norma regula esto? La resolución técnica 59 de la FAPSE establece los límites a la medición contable de los activos y los pasivos, también como los desarrollan las NIF, de que habla acerca del deterioro del valor de los activos. Estos son los valores mínimos o máximos que deben de considerarse al medir activos o pasivos. Los activos no deben superar el valor recuperable, mientras que los pasivos no deben de superar el costo de cancelación. Un ejemplo de esto sería un activo contable de 800.000 pesos, su valor de uso es de 600.000 pesos, su valor razonable neto es de 650.000 pesos. Y este sería su valor recuperable. Reconoce una pérdida de 150.000 pesos. El valor recuperable de los activos, según la resolución técnica 59, es el máximo valor que puede reconocerse contablemente para un activo. O sea, el valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable neto de costos de venta y su valor de uso. También, como vimos en clase, la comparación con el valor recuperable es un procedimiento que busca asegurar que los activos no estén sobrevaluados en los estados contables.
Es el mayor entre el valor razonable menos costos de venta, así como el valor de uso, que son los flujos de fondos descontados. ¿Qué procedimientos se aplican? Según el tipo de entidad. Para entidades pequeñas o medianas solo se evalúa si hay indicios de deterioro, salvo que los últimos 3 resultados hayan sido positivos. Si hay indicios, se compara el importe en libros con el valor recuperable. Para entidades grandes también se aplica el criterio de indicios, pero además están obligadas a hacer la comparación anual en el caso de intangibles o llaves de negocios con vida útil indefinida. Y los componentes del valor recuperable son A, el valor razonable, que menos costos de venta o el valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio que se obtiene por vender el activo en condiciones normales, menos los costos necesarios para concretar esa venta. ¿Cuándo se usan? Cuando existe un mercado activo o referencia de precios confiables, o cuando la empresa considera posible o razonable la venta del activo. La fórmula sería valor razonable neto igual a precio de venta estimado menos el costo de venta. Newton considera en que los activos deben reflejar la utilidad económica real y reconoce el valor de uso como fundamental. Un ejemplo sería que el precio de venta estimado es de 1.000.000, las comisiones e impuestos de 50.000, el valor razonable menos costo de venta es igual a 950.000. Cuando hablamos del valor de uso, es el valor presente de los flujos de fondos futuros que se espera obtener usando ese activo en la actividad de la empresa. Así como vimos en clase, el valor de utilización económica, o sea, el BUE, es lo mismo que el valor de uso. La definición dice que el valor descontado de flujos de fondos de bienes habituales destinados al uso de la empresa. ¿Cuándo se usa? Cuando el activo no se planea vender, sino que seguir usando. O también cuando no existe un mercado activo para estimar un precio fiable. Bueno, los componentes del valor recuperable son el valor razonable menos costo de venta o valor neto de realización, o sea, el BNR. Es el precio que se obtiene por vender el activo en condiciones normales menos los costos necesarios para completar esa venta, como las comisiones, impuestos, transporte, entre otros. ¿Cuándo se usa? Cuando existe un mercado activo o referencia de precios confiables. Cuando la empresa considera posible o razonable la venta del activo. La fórmula sería que valor razonable neto igual a precio de venta estimado menos los costos de venta. Newton dice que condice en que los activos deben reflejar la utilidad económica real y reconoce el valor de uso como fundamental. Un ejemplo sería que el precio de venta estimado, o sea, sería de 1.000.000, la comisión de impuestos de 50.000, entonces el valor razonable menos costos de venta sería igual a 950.000. Cuando hablamos de valor de uso, que este es otro de los ítems, es el valor presente de los flujos de fondos futuros que se espera obtener usando ese activo en la actividad de la empresa. Así como vimos en clases, el valor de utilización económica, que es lo mismo que el valor de uso, la definición dice que es el valor descontado de flujos de fondo de bienes habituales destinados al uso de la empresa. ¿Cuándo se usa? Cuando el valor activo no se planea vender, sino que seguir usando. O también cuando no existe un mercado activo para estimar un precio fiable. Los componentes son la proyección de flujos de fondos futuros esperados del activo, así como también horizonte de tiempo, la vida útil estimada, así como también la tasa de descuento adecuada al riesgo y al valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo se calcula? Siempre se toma el mayor entre ambos valores como valor recuperable del activo. O sea, valor recuperable igual al máximo del valor razonable neto y el valor de uso. Un ejemplo sería que el valor contable de una máquina, o sea, 800.000, el valor razonable menos costos sería igual a 650.000. El valor de uso sería de 700.000. El valor recuperable
de 700.000. Como el valor contable 800.000 es mayor al valor recuperable 700.000, se debe registrar un deterioro por 100.000. ¿Cuándo no corresponde aplicar esta comparación? En activos medidos a valor razonable y con cambio en resultados, porque ya están ajustados, como por ejemplo inversiones financieras, cuando no existen indicios de deterioro, así como también en activos no monetarios de corto plazo, donde el valor recuperable no varía materialmente respecto del costo. Bueno, voy a hablar acerca de la frecuencia de la comparación. Según la RT59, la comparación entre el valor contable y el valor recuperable debe hacerse cuando se registran indicios de que el activo puede estar deteriorado o de manera periódica si se trata de activos que requieren seguimiento, como lo pueden ser las inversiones, propiedades, bienes de uso, entre otros. Un ejemplo sería de que si se detecta una baja de ventas de un producto que usa determinada maquinaria, entonces se realiza una prueba de recuperabilidad. ¿Cuándo significa la frecuencia de la comparación? Se refiere a cada cuánto tiempo se debe de comparar un valor contable de un activo con su valor recuperable para determinar si existe un deterioro en su valor. ¿Qué se busca con esta comparación? Se busca verificar que los activos no estén sobrevaluados en los estados contables. Si el valor contable supera el valor recuperable, se debe registrar una pérdida por deterioro. ¿Cada cuánto se hace esto? No hay un plazo fijo, mensual, anual, pero debe de hacerse al menos al cierre del ejercicio contable, o también puede hacerse cuando haya indicios concretos de deterioro, aunque sea a mitad del año. Un ejemplo de indicio de deterioro que exigen en comparación inmediata sería una caída importante de venta del producto que usa ese activo, deterioro físico visible del bien, cambios tecnológicos que vuelven obsoleto a este bien, cambios legales o ambientales que afectan su uso, así como también la caída del valor del mercado. El enfoque de Newton considera que la comparación debe hacerse todas las veces que sea necesario para asegurar de esta manera la representación fiel de la realidad económica. No se debe esperar al cierre contable si ya se tiene evidencia de que el activo ha perdido su valor. La información debe de anticiparse a los hechos consumados. Un ejemplo aplicado sería que una empresa tiene una máquina de uso hace 5 años. A mitad de año, una nueva tecnología la vuelve parcialmente obsoleta y las proyecciones de producción futura bajan. Aunque falten meses para el cierre contable, se debe hacer inmediatamente la comparación entre el valor contable y el valor recuperable. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los costos de cancelación de los pasivos. Es el mínimo valor por el cual puede medirse contablemente un pasivo. La RT59 dice de que no debe reconocerse un pasivo por un monto mayor que el necesario para cancelarlo en la fecha de la medición. Los componentes del costo de la cancelación son el monto que efectivamente se pagaría hoy por extinguir la obligación, que incluye el capital adeudado o intereses devengados, penalidades por el pago, anticipo si es que lo hay. ¿Cuándo no corresponde aplicar este criterio? Cuando no existe una oferta o un derecho legal de cancelación anticipada, cuando se trata de pasivos a valor razonable, si no hay certeza razonable sobre la posibilidad o intención de cancelación. Newton nos dice de que propone que los pasivos reflejen la verdadera carga económica actual para la empresa. Si se pueden cancelar por menos, mantener un valor superior distorsiona la situación patrimonial, pero aclara que este criterio no debe aplicarse sin sustento jurídico, ya que podría llevar a manipulaciones. Un ejemplo de esto sería un saldo contable de un préstamo
de 1.000.000 de pesos, el banco acepta la cancelación anticipada por 950.000 pesos. El costo de cancelación sería este mismo y puede registrarse un ajuste por reducción del pasivo si existe evidencia legal válida de la cancelación anticipada. Los pasivos y los costos de cancelación son el valor que debería de pagarse hoy para cancelar anticipadamente esta obligación. La RT59 reconoce si hay evidencia objetiva y jurídicamente válida de la cancelación anticipada. No es común que se modifique el pasivo sin justificación. Newton considera que los pasivos deben de reflejar el valor real de liquidación cuando esto impacta en la forma de las decisiones. Ahora voy a hablar acerca de los pasivos y los costos de cancelación. Este es el valor que debería de pagarse hoy para cancelar anticipadamente una obligación. En la RT59 se reconoce que si hay evidencia objetiva y jurídicamente válida de cancelación anticipada, no es común que se modifique el pasivo sin justificación. Newton considera que los pasivos deben de reflejar su valor real de liquidación cuando eso impacta en la toma de decisiones. Un ejemplo sería una deuda bancaria por 1.000.000. El banco acepta la cancelación anticipada por 950.000 pesos y el costo de cancelación sería este mismo. Bueno, voy a hablar del tratamiento de las diferencias entre lo contabilizado y los valores límite. ¿Qué significa esto? Se refiere a qué hacer contablemente cuando el valor en libros, o sea, el valor contable de un activo o pasivo, no respeta los límites establecidos por las normas contables. Es decir, en la RT59 esto dice que cuando el valor contable supera el recuperable se reconoce una pérdida por deterioro. También para el pasivo, cuando el pasivo es mayor que su cancelación, puede registrarse como un ajuste por cancelación anticipada si existe un sustento legal. En ambos casos se requiere un ajuste contable obligatorio, salvo que existan normas específicas que lo impidan. Las normas aplicables, según la RT59, es que los activos no deben ser contabilizados por un importe mayor que su valor recuperable y que los pasivos no deben ser contabilizados por un importe mayor que el necesario para cancelarlos. Un ejemplo sería que un activo contable de 700.000 y un valor recuperable de 600.000, esto se reconocería como un deterioro de 100.000 pesos. Bueno, ¿qué se hace si hay una diferencia? En activos, el deterioro, si el valor contable es mayor al valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. En pasivos, revisión o baja, si el valor contable es mayor al costo de cancelación, se reconoce una ganancia por reducción de pasivo, si hay fundamento jurídico firme. Un ejemplo sería la cancelación anticipada pactada. Por ejemplo, un activo deteriorado, el valor contable de una máquina es de 1.000.000 de pesos. Su valor recuperable, el mayor entre el valor de uso y el valor razonable neto, es de 800.000 y su deterioro sería de 200.000. Cuando se aplica este tratamiento, si no hay evidencia firme de un nuevo valor, en los pasivos, si no existe oferta de compromiso legalmente vinculante de cancelación anticipada, si el activo está medido a valor razonable actualizado regularmente, porque ya refleja su valor actual. El enfoque de Newton insiste en que la contabilidad debe de reflejar la realidad económica y no simplemente legal. Dice que mantener en los estados contables activos que ya no aportan beneficios o pasivos que ya no existen es contrario al principio de representación fiel. El reconocimiento de esas diferencias es una obligación ética del contador. Como último tema vamos a pasar a la medición en las NIF. Bueno, ¿qué son las NIF? Las NIF son un conjunto de normas contables internacionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas adoptadas por muchos países, incluido Argentina, para ciertos entes. Tienen como objetivo principal que los estados financieros sean comparables entre países, reflejen la realidad económica ante
antes que la legal y también que brinden información útil para la toma de decisiones. La RT59 dice que adopta un enfoque convergente, permitiendo aplicar criterios similares a la de las NIF si se cumple con requisitos de fiabilidad. Newton apoya la aplicación de las mediciones basadas en valores razonables y económicos, en línea con el objetivo de proporcionar información útil para la toma de decisiones. Un ejemplo sería que la propiedad de inversión, un valor de adquisición de 3 millones, su valor razonable actual sería de 3.400.000. Según las NIF se mide por valor razonable, se reconoce la ganancia de 400.000. ¿Qué es la medición de las NIF? La medición de las NIF se refiere a cómo se asigna un valor monetario a los activos, pasivos, ingresos y egresos. Aplica determinar cuánto vale algo, ya sea en el momento de reconocimiento o posteriormente. El modelo de medición en las NIF, cuando hablamos de eso, es que las NIF no aplican un único modelo. Según el tipo de activo o pasivo, se permiten distintos modelos de medición, como ser el costo histórico, que es el valor original pagado al adquirir un bien, que se usa en bienes de uso, inventarios, entre otros. El costo de amortización, que es el valor presente usado en tasas de interés efectivas, que se usa en activos, pasivos, financieros. El valor razonable, que es el precio de mercado actual entre partes independientes, que se usa en inversiones de propiedades de inversión, instrumentos financieros, y el valor neto de realización, que es el precio de venta esperado menos el costo de venta, que esto se usa en inventarios. El valor de uso, que es el flujo futuro descontado por el uso de activo, que se usa en prueba de deterioro. Bueno, ¿cómo se calcula cada uno? Primero, el costo histórico no se calcula, sino que se toma del comprobante de compra. Luego, el costo amortizado sería el costo amortizado es igual al valor presente de flujos futuros descontado con las tasas de intereses efectivas. Este se utiliza para préstamos, bonos, cuentas a cobrar, entre otros. Luego tenemos el valor razonable. Se toma de cotizaciones de mercado si es que éstas existen, si no, se estima mediante modelos como descuento de flujos, comparables, entre otros. Luego, el valor neto realizable es el valor de venta estimado menos costos necesarios para vender. Se aplica, por ejemplo, si un inventario está dañado y hay que venderlo con descuento. Luego está el valor de uso. Las NIF permiten aplicar diferentes modelos de medición según la naturaleza del elemento contable. Esto implica que un mismo balance puede tener distintos activos medidos por criterios distintos. Un ejemplo sería propiedad a costo, inversiones a valor razonable, créditos a costo amortizado. Es un error común pensar que las NIF usan siempre el valor razonable, cuando esto no es así. Solo en algunos casos es obligatorio, como propiedades de inversión. El enfoque de Newton coincide con lo que dice la NIF. Promueve medir los bienes por su capacidad de generar beneficios económicos. Rechaza el uso exclusivo del costo histórico. También propone usar valores económicos y actuales como el valor razonable y el valor presente.